barbijo se iba a complicar. Padre, gracias por este tiempo. Qué bueno es poder estar juntos, poder adorar tu nombre. Padre, en este momento que vamos a compartir tu palabra, queremos que nos hables, que nos ministres, traer revelación por sobre todas las cosas, Jesús. Preparar nuestros corazones para poder escuchar tu palabra y por sobre todas las cosas para poder ponerla en práctica, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bueno, venía en la semana leyendo algunas cosas que me gustaban sobre Timoteo. Cada vez que leo Timoteo saco algo distinto. Y hay palabras que me llaman mucho más la atención que otras, que me gustan mucho. Y me paraban en 2 Timoteo 4:15 cuando dice, pero tú sé sobrio en todo. Y a ese todo yo lo agarré y lo puse en mayúscula, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo. Después sigue, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Me gusta la palabra sobrio. Primero Pablo acá le da algunas recomendaciones a Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven que se había ganado la confianza de Pablo. Tanto así que le nombra a su hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Timoteo sabemos que era una persona que desde niño estudiaba la palabra, un estudioso de la palabra. Era tímido, pero así todo esto no le impidió hacer un montón de cosas en las que hizo, ¿no? En su obrar. Tenía buen testimonio. Algunas cositas que no me quería detener acá, ¿no? Tenía buen testimonio. Qué importante es el buen testimonio. El buen testimonio sabemos que no se logra de un día para el otro. El buen testimonio requiere tiempo, el buen testimonio requiere coherencia con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, la forma como nos movemos. La coherencia lleva tiempo. Era una persona que estaba comprometida en la obra. Y también era una persona sumisa, que aceptaba las sugerencias de Pablo. Qué importante es cuando aprendemos a sujetarnos, aprendemos a ser corregidos, aprendemos a recibir con agrado palabras como Timoteo recibía, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo. Y él lo tomó para vivirlo, lo tomó para experimentarlo. Una de las recomendaciones que le da es esa, ¿no? El ser sobrio. ¿En qué? En todo, en todas las cosas. Y me puse a estudiar la palabra sobrio, lo que significaba, cómo se empleaba hoy por hoy. Primero que es una recomendación que tiene que ver con el carácter, la palabra sobrio, ¿no? Con la formación del carácter de Jesús en nuestras vidas. Y esto también requiere tiempo. Hemos estado estudiando el libro de Jorge, tan hermoso, de formación del carácter, y el carácter es algo que nos cuesta. Es algo que uno tiene que renegar todos los días que no mengua, la carne crece. Hay que domar al león interno muchas veces. La palabra sobrio significa templado. Me gustaba la descripción en diccionario. Una persona templada, una persona que aprendió a controlarse. Una persona que se aprendió a controlar es una persona que no se le va a salir la cadena, por así decir. Es una persona que aprendió a manejarse en la vida de una forma agradable. Es una persona que dijimos que no va a despistar de un día para el otro. Que no va a salir, como se dice, con un martes 13, con cualquier cosa rara. Y me gustaba, es una persona que no hace ni dice cualquier cosa. ¿Por qué? Porque dijimos que es una persona que se controla, que aprendió a dominar su carne, que aprendió a dominar su carácter, que aprendió a formar su carácter
como el de Jesucristo. Está en proceso, como estamos todos nosotros, es un proceso. Es una persona moderada en su forma de actuar. Y al tener nuestra forma de actuar moderada, podemos decir que no tiene altibajos, que no va a estar un día allá arriba y otro día allá abajo, un día allá arriba y otro día allá abajo. Al no tener esos picos, es una persona constante. Y esa palabra también me gusta mucho, ¿no? La palabra constancia, la palabra perseverancia. ¿Por qué? Porque son palabras que nos instan, nos desafían a ser constante en todas las cosas que hagamos, a ser perseverante en las cosas que emprendemos, que queremos. Porque pensaba, los que terminan bien la carrera no son ni los más inteligentes ni nada por el estilo, sino que son los que perseveran hasta el fin, los que se levantan vez tras vez, los que son constantes, ¿no? Y qué importante es la constancia en nuestra vida. Una persona sobria también pensaba que es una persona disciplinada. La disciplina son normas autoimpuestas en mi vida para formarme, para formar el carácter de Cristo en mi vida. Mi autodisciplina es personal, no quiere decir que mi autodisciplina sea para ustedes o su autodisciplina sea para mí. Todo lo que a mí me ayude para crear hábitos santos, para ser cada día más parecido a Jesús, es disciplina. Me gustaba la palabra en el original de sobrio. La palabra en original sobrio es nepo, que significa estar libre de influencias del alcohol. Y una persona que está alcoholizada actúa todo lo contrario a una persona sobria. Despista, se le sale la cadena, no tiene vergüenza y hace cualquier cosa, dice cualquier cosa, no tiene coherencia, pelea por donde va, pasa vergüenza por donde va. Entonces es una persona que está libre de todo tipo de influencia. Y ahora pensaba, ¿somos influenciados nosotros por el mundo? Y es una pregunta que yo me hacía personalmente, ¿no? Sabemos que el mundo está completamente perdido. Cuando conoce a Cristo es restaurado, pero sin Cristo está perdido. No tiene rumbo. Y vemos hoy cómo está la sociedad, y hoy es una sociedad que no tiene valores, es una sociedad que no tiene vergüenza, que no tiene pudor, que no se ve el amor al prójimo. Hoy están luchando por legalizar la muerte, pensaba, ¿no?, a favor del aborto, una sociedad completamente egoísta, una sociedad completamente materialista, que solo piensa en el control personal, en el consumo personal, la autogratificación. Todo lo que a vos te sirva, todo lo que a vos te conviene, todo lo que te haga feliz, está bien, hacelo, a consta de lo que sea, de cualquier cosa, de perjudicar al otro no pasa nada. Todo lo que me cause felicidad, está bien. Un mundo completamente pata para arriba vemos hoy. Y hace mucho tiempo que la sociedad le está dando la espalda a Dios. Mucho tiempo. Ahora es nuestra responsabilidad que la sociedad cambie. Porque nosotros tenemos que influir en este mundo. Entonces yo me preguntaba, ¿estamos siendo de influencia en este tiempo o estoy siendo influenciado por el mundo? Y hay muchas formas de influenciar o ser influenciado. Yo puedo ser influenciado con mi silencio, con la apatía, no compartiendo lo que Cristo hizo en mi vida, no compartiendo el Cristo que conozco. Marco la diferencia en el trabajo, yo pensaba, en el trabajo donde estoy. La gente sabe de lo que Cristo hizo en mi vida, de las cosas que hizo, que hay posibilidad de cambiar, que hay posibilidad de ser transformado. En la facultad, en la escuela, en el barrio, no sé, en el lugar donde Jesús te puso. ¿Estás siendo de influencia o estás siendo influenciado por este mundo corrupto, sin valores, sin visión, sin un proyecto? O me adapto también para no llevar la contra, o peor todavía,
nadie se dio cuenta que soy cristiano y nadie me dijo nada. Eran todos pensamientos que yo me lo anotaba para mí, ¿no? La influencia es el acto con el que se puede convencer a alguien, al punto tal de poder llevar a la persona a tomar una decisión de seguirte por un camino, bueno o malo, cualquiera de los dos. Y uno de los ejemplos más palpables hoy por hoy es la moda, es lo que está de moda. Esa tendencia implica que todas las personas deben tener las cosas que todos tienen. ¿Por qué? Porque todos los tienen. Y hoy hay que tener el último celular, ¿por qué? Porque todos los tienen. Porque mi ambiente se maneja en eso. Un mundo materialista, un mundo que consume. Entonces tengo que tener lo que todos tienen, tengo que ser igual a todos. Indirectamente estoy siendo influenciado por el mundo, en vez de yo influenciar al mundo. Entonces, ¿somos de influencia para este mundo o estamos siendo influenciados silenciosamente por este mundo? Un discípulo sobrio es aquel que tiene la vida ordenada. Y qué lindo es tener la vida ordenada o en proceso de estar siendo reacomodada para que quede ordenada mi vida. A mí me gusta mucho ver cómo el señorío de Cristo ordena nuestras vidas. Y hoy podemos decir que acá hubo matrimonios que estaban distanciados y el señorío de Cristo ordenó sus matrimonios y hoy son matrimonios hermosos, matrimonios referentes, matrimonios que guían a otro. ¿Pero por qué? Porque el señorío de Cristo entró en su familia. Y podemos ver cómo el señorío de Cristo ordenó las finanzas de cada uno de nosotros. Porque en otros tiempos se malgastaba la plata, porque en otros tiempos se consumía mucho más cosas innecesarias que hoy aprendimos que todo es de Él, por Él y para Él. Y ya no gasto la plata como si fuese mía, sino que aprendí a consultar, aprendí a analizar las cosas si son necesarias, si no son necesarias. Qué hermoso es cuando el señorío de Cristo nos ordena por completo. No solamente la parte espiritual hay que ordenarla, pero hay que ordenar la forma de ser, la forma de actuar, la forma de pensar, mi familia, mi economía. El señorío de Cristo afecta a todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas. Pero la verdad que es hermoso ver eso, ¿no? Yo pensaba que con el paso del tiempo el Señor ordenó nuestra familia, que el Señor ordenó nuestra economía, que el Señor ordenó y va a seguir ordenando en la medida que le demos lugar de seguir trabajando en nuestra vida. El día que le digamos hasta acá, el Señor no puede trabajar más. Pero qué bueno es cuando de nuestra parte está el anhelo, el deseo de querer ser igual a Jesucristo. Así que sigamos abriéndole las puertas del Señor para que siga formándonos, para que siga transformando nuestras vidas, para que cada día podamos ser más parecidos al Señor. Segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Las personas que no son sobrias, dijimos, siempre andan en contienda. Y si volvemos al original, la palabra nepo era que estaba libre de influencias del alcohol. Una persona no sobria siempre anda en contiendas con su prójimo, en chisme, en cosas en las cuales no edifican, al contrario, nos destruyen. La persona, dijimos, sobria evita, pensaba, ¿no? ¿Por qué evita? Porque es una persona que controla, que analiza, que piensa las cosas antes de actuar. Entonces, una persona sobria evita caer en el adormecimiento espiritual. Viven una vida despierta. Y qué importante es eso, ¿no? Sabiendo que el tiempo hay que redimirlo, hay que aprovecharlo. Y cada paso que dan lo hacen con entendimiento, sin caer
en las redes del pecado, o mejor dicho, en las redes de este mundo. Porque muchas veces las redes de este mundo no son pecados, porque si fuesen pecado tan drástico, uno la esquivaría, se daría cuenta, no caería tan fácilmente. Porque el diablo no te va a presentar algo como que es pecado, como que es algo destructivo, como que es algo que te va a arruinar, sino que al contrario, te lo va a presentar como que no es tan malo, no hace tanto daño, como que todos lo hacen. En este mundo es necesario, si no, no vas a poder llegar a tal cosa o cual otra. A primera impresión no es malo, si no, no caeríamos en las redes de este mundo. El enemigo se encarga de disfrazar para que la primera impresión no sea mala. Son situaciones que nos distancian del primer amor, ¿no? Y puede ser, pensaba, el exceso de algo, puede ser el exceso de trabajo. Y si nos ponemos a hilar fino, el trabajo no es malo, el trabajo es bueno. En la palabra se nos insta a trabajar, a ser esforzados, a ser dedicados al trabajo, a esmerarnos, a ser agradecidos por nuestros trabajos, a ser esforzados, dijimos, a no tener esa actitud de conformismo, sino que al contrario, a anhelar progresar en el trabajo, a hacer las cosas de la mejor manera posible, tratando de estar siempre en un estado de aprendizaje, para poder crecer como persona dentro del ambiente. Pero el exceso de trabajo puede ser el centro de mi vida. Y cuando analizamos el circulito que todos hemos aprendido de una persona religiosa y una persona cristiana y un discípulo, vemos que la sola diferencia es que Jesucristo se corrió del centro. Y hoy el centro puede ser tu trabajo, hoy el centro puede ser tu familia, hoy el centro puede ser un montón de cosas. Está el Señor Jesús presente, pero hoy no ocupa el centro de tu vida. Pensaba entonces lo mismo, ¿no? La familia tampoco, no está mal que le dediquemos tiempo, que nos esforcemos para que la familia esté bien, para que tenga las mayores cosas posibles, pero cuando es nuestra obsesión, está mal. ¿Por qué? Porque hemos sacado del centro a Jesucristo. El ocio, el aburrimiento, hacen que me ponga a pavear, hace que le dé rienda suelta a mis pensamientos, a mi pensamiento inadecuado, pensamientos que no me llevan a ningún lado. Pensaba también el desánimo, puede llevarme a un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque me saca la gana de todo. El desánimo te hunde, te entierra. Así que qué importante es no darle lugar al diablo para que trabaje en nuestras vidas, para que trabaje en nuestros pensamientos. Cerremos todo tipo de puertas para que el diablo no se filtre, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestra forma de hacer las cosas, ni en nuestra forma de emprender las cosas. Que Jesucristo sea el centro absoluto de nuestra vida. El tobogán de deslizamiento puede ser muy peligroso si no aprendemos a cortar a tiempo. Yo este gráfico me lo hacía tratando de salir de un tobogán enjabonado. Y prácticamente una vez que te subiste al tobogán enjabonado, pará en el piso. Es muy difícil frenar y salir del tobogán enjabonado. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Es un deslizamiento suave y sutil. Y cuanto más suave y más sutil, es menos agresivo para nuestras vidas. Entonces corremos el peligro de no darnos cuenta que estamos yendo para abajo. Si sería pronunciado y abajo habría un abismo, yo tendría cuidado. Pero no, es sutil, es suave, porque dijimos que el enemigo trata de disfrazar todas las situaciones para que caigamos. Entonces, la persona sobria vive despierta. Qué importante es eso, ¿no? Velemos y oremos para no entrar en tentación. Dice 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las personas que están dormidas no se dan cuenta y solo pueden ser despertadas por alguien que esté despierto. Así que si alguien te despierta, te sacude o te da una buena corrección, agradecele, porque te está llamando la atención para corregirte, para despertarte de este adormecimiento. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu o la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es bueno reconocer que la carne es débil, porque si no reconozco que la carne es débil, me la creo, confío en mis propios recursos. Ahora, sabiendo que mi carne es débil, busco refugio en el Padre. Oro, clamo: Señor, guárdame de esta situación, soy débil, tengo miedo de caer, protégeme en este ambiente, me cuesta hacer luz acá, me cuesta hacer luz allá, ayúdame, necesito tu guía, necesito tu dirección, necesito que me hable en este tiempo. A no confiar en nuestros propios recursos. Nuestros propios recursos nos fallan, nos hacen confiar en nuestra propia persona, sin la dependencia del Espíritu, sin la guía del Espíritu. Oremos para que no entremos en tentación. Y qué bueno es orar para no entrar en tentación. Si yo oro para no entrar en tentación, me estoy anticipando a caer en pecado. Es muy difícil que yo caiga en pecado si yo oro para no entrar en tentación. Estoy adelantándome. Esto es una práctica. Padre, ayúdanos a no entrar en tentación, a caminar lo más lejos posible de la cornisa, a ser coherente y consciente que nuestra carne es débil, Cuando nos adormecemos, pensaba, somos como el cristiano de Sardi, ¿no? Que tenemos algunas apariencias de vida, pero interiormente estamos muertos. Tenemos algunos síntomas de vida. Porque ¿qué le dice? Le dice que sea vigilante y afirme las otras cosas que están por morir. Ahora, lo que sé es que este adormecimiento no llega de un día para el otro. No es que mañana me levanto adormecido, que me levanto con algunas cosas que están por morir. Hay un proceso. Y qué bueno es analizar y mirar ese proceso. Si yo no miro ese proceso, el enemigo va a tomar ventaja. Ahora, yo mirando este proceso, la ventaja la vamos a tomar nosotros. Por eso es importantísimo velar y orar para no caer en tentación. Ahora, cuando mi vida se enfría, el Señor comienza a hacer algo más dentro de mis actividades. Hago las mismas cosas que antes, pero no es el centro de mi vida. No ocupa más el primer lugar. Y lamentablemente, cuando no ocupa más el primer lugar, cuando no es el centro de mi vida, mis prioridades van cambiando. Las cosas que yo antes sabía que estaban mal y las dejé de ver como algo tan malo, tan destructivo. Lo que antes para mí era un no rotundo, ahora puede ser un silencio. Y así empecé a ser más permisivo, más sutil con algunas cosas, más tolerante. Y lentamente mis prioridades fueron cambiando y la obra ya me produce cansancio, estoy cansado. Trabajé toda la semana, mejor me quedo en casa, me quedo con la familia que esta semana le dediqué todo tiempo. O si lo hago con desgano. Ya la obra no produce gozo en mi vida, no hay alegría. Y antes de involucrarme en la obra era gozo, era alegría. Obra que me anotaba. Y ya ahora no produce el gozo que producía antes. ¿Por qué? Porque lentamente se fueron apagando algunas cosas. Porque dejé puertas abiertas, donde el enemigo se empezó a filtrar, de a poquito, ¿no? Y este sutil deslizamiento puede ser que antes buscaba al Señor a primera hora del día. ¿Por qué? Porque lo primero que quería hacer era despertarme y ser agradecido, velar y orar para no entrar en tentación, para encomendar mi día al Señor, mi familia al Señor. Y ahora aprendí a no ser rutinario, a que lo puedo hacer en cualquier momento del día. Y mis pensamientos
empiezan a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque dejó de ser el centro del Señor Jesús. Entonces el adormecimiento tenemos que ser conscientes que es un pecado que nos mata lentamente, que nos mata lentamente. Y se me venía la vida de Sansón a mí. Sansón humanamente, no quería entrar tanto en detalle de la vida de Sansón, pero Sansón humanamente parecía invencible, pero su vida estaba adormecida. No pudo identificar el amor por Dalila, que ese amor lo tenía adormecido. Dice la palabra que el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Y yo me quedé pensando en esa palabra, ¿cómo puede ser? O cómo estaba viviendo Sansón para no darse cuenta, para no notar la diferencia que hay entre tener el Espíritu de Dios y a no tenerlo. Y esto se me ponía la piel de gallina. ¿Cómo puede ser que no notemos la diferencia de que el Espíritu de Dios puede dejar nuestras vidas? Acá Sansón no notó la diferencia. No se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios lo dejó. Y yo pensaba, ¿cómo pudo no darse cuenta cuando la presencia de Dios se fue de su vida? ¿Cómo pudo no darse cuenta? Sansón estaba tan intoxicado con Dalila que se hizo insensible a la presencia de Dios. Y la insensibilidad es peligrosísima. Yo cuando empiezo a opacar me hago insensible, no solamente a Dalila, me hago insensible a mi hermano, al necesitado, al que necesita de Cristo. Me hago insensible y empiezo a tener, otros pensamientos. Y antes al que me pedía yo le daba. ¿Por qué? Porque lo quería ayudar, porque no lo quería ver en esa condición. Y ahora la insensibilidad me hizo pensar que esta persona está todo el día pidiendo que trabaje. Yo estoy todo el día trabajando también. Y la insensibilidad produce eso en nuestras vidas. Nos cambia nuestros pensamientos. Por eso qué importante es cerrar todo tipo de ventana, todo tipo de puerta, para que el enemigo no se filtre en esos pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos no son de Cristo, no son del Señor, son nuestros, son de la carne. Cuando estamos intoxicados, no percibimos lo espiritual. No percibimos lo espiritual. Es todo carnal, todo personal. Nos adormecemos. Y si no reaccionamos a tiempo, corremos el riesgo de morirnos espiritualmente. Qué peligroso es la falta de control. Qué peligrosos son la falta de autoexamen personales. Y este autocontrol y este autoexamen no es para condenarnos, para ser destructivo, al contrario. Es para ver dónde comenzó el problema. Porque yo hace tiempo que no era así. Hace tiempo que no tenía estos pensamientos. ¿Cuál fue la primera puerta que dejé abierta para que el enemigo empiece a ganar terreno? ¿No? Qué importante es hacer estos controles para ver cómo estamos, para ver la evolución, preguntarle a la persona que nos cubre, ¿cómo me ves? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo corregir? La falta de control, la falta de autoexamen. Y otra de las cosas peligrosísimas, el no abrir nuestro corazón. Sansón, podemos decir que estiraba los límites. Sansón, podemos decir que era permisivo, que en su interior tenía la frase en su cabeza de que esto no me hace nada, esto no me hace nada. Entonces excedía los límites y cada vez era más permisivo, cada vez era más tolerante consigo mismo. Entonces pensaba, hay situaciones en tu vida que te adormecen, hay situaciones que te están adormeciendo. Y acá es donde tenemos que apuntar. Señor, mostranos cuáles son las puertas que hemos dejado abiertas en este tiempo. No quiero que esto me pase a mí, no quiero adormecerme espiritualmente, al contrario, quiero crecer espiritualmente. Velemos y oremos para no entrar en tentación. Dijimos que después del adormecimiento viene el pecado y dejo de ver las cosas como antes las veía. Y otra de las cosas que pasa es que silencio
la voz del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no me habla más, ya el Espíritu Santo no me marca más las cosas que estaban bien, que estaban mal. La persona sobria, dijimos que vive con entendimiento, que piensa en las cosas antes de hacerlas, que evalúa las cosas, que razona. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y otra vez la palabra sobrio. Sed sobrios. ¿Qué es ceñir? Ceñir es ajustar, es apretar, es someter algo. También puede ser controlar algo, puede ser atarlo, puede ser rodear también. Pero acá ceñir los lomos en la Biblia representa la actitud de estar listo, de estar preparado, de estar atentos. Y una persona atenta tiene cuidados. Una persona atenta hace todas estas evaluaciones previas, ¿no? Se controla, hace autoexámenes diarios, es precavida. Podemos decir que hasta no cae fácilmente en pecado. ¿Por qué? Porque aprendió a interceder por las tentaciones. Y la persona que vive con entendimiento no se apoya en su propia prudencia. Porque si yo me apropio en mi propia prudencia, me relajo, confío en mis recursos, confío en lo que yo puedo hacer, en lo que no puedo hacer. Y cuando yo confío en mis recursos, le cierro la puerta al diablo para que trabaje en mi vida. Le estoy diciendo indirectamente, yo puedo solo. De esto me encargo yo. ¿Por qué? Porque confío en mí. Entonces la persona que vive con entendimiento no se apoya en su propia prudencia, al contrario, nuestro entendimiento nos puede hacer confundir, nuestra vista nos puede hacer llegar a mostrar cosas irreales, razón por la cual siempre debemos depositar nuestra confianza en Dios, para que todas aquellas cosas que vayamos a hacer, que vayamos a emprender, sean grandes o sean pequeñas, se las encomendemos a Él. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y termina diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Poner la confianza en el Señor nos hace, podemos decir, dependiente. Reconocemos que todo es de Él, que todo es por Él y que todo es para Él. Amén. La persona sobria no se enrieda en las cosas de este mundo. No se enreda en las cosas de este mundo. No pierde el tiempo en las cosas de este mundo. Segunda Timoteo 2 dice, ninguno que milita se enrieda en los negocios de esta vida. Ninguno. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando nos enredamos perdemos la estabilidad. Estamos más expuestos a caernos. Tenemos los pies atados. Y cuando nos pasan todas estas cosas, el corazón se nos enfría. Perdemos la firmeza. Y lo más triste es que solo vivimos de experiencias viejas. Vivimos de toques pasados, o de algún domingo cada domingo, o de alguna vez que vaya al grupo, de momentos, de flashes, de reuniones especiales. O lo peor, de testimonios de otro, de sucesos de otro, de lo que le pasó a otro. Cuando nos enredamos quedamos trabados y no podemos avanzar, no podemos crecer espiritualmente. Entonces ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que Pablo le está haciendo recordar a Timoteo es el propósito por el cual él fue llamado. Y tenemos que enfocarnos en nuestro ministerio. Dios nos llamó a que le sirvamos, a que le honremos, a que le amemos, a que estemos involucrados en los negocios del Padre. Así que es tiempo para no distraernos, para estar enfocados en las cosas del Señor. Los negocios de este mundo, pensaba, las distracciones pueden llegar a ser una trampa mortal. ¿Por qué? Porque no son malos,
pero pueden llegar a ser malos, depende cómo lo mire, depende de la importancia que yo le dé, depende del lugar que ocupe en mi corazón. Porque no estoy diciendo que los negocios sean malos, lo malo es cuando te hacen olvidar de Dios. Cuando te hace olvidar de Dios, te corrió el centro a Jesucristo. Y ya eso te domina, ya eso es tu urgencia. Tus pensamientos están abocados a eso exclusivamente. Y el Señor Jesús es algo más dentro de todo lo otro. Que no nos pase esto. Timoteo 4:5, que ese es el lema, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo nos invita a llevar una vida moderada. Es decir, que no tiene desniveles, que no tiene imprudencias, que no tiene desenfreno en nuestro diario vivir. No malgastemos nuestro tiempo con cosas corruptibles. No perdamos el tiempo en cosas de este mundo. Si hay algo que nos enseñó la pandemia en esto, o que me enseñó a mí puntualmente, es a ver las cosas diferentes. Es ver que hay un montón de cosas que creíamos muy importantes, que pueden esperar, que dejaron de ser importantes. Porque cuando estuvimos encerrados 1 mes y medio sin directamente salir, empezamos a ver que podían esperar. Nuestro trabajo podía esperar. Una de las cosas. Y un montón de cosas seculares pueden esperar. Pero hay cosas que no pueden esperar. Hay cosas que son importantísimas. Hay cosas que tienen que ser el centro de mi vida. Entonces no malgastemos nuestro tiempo con cosas corruptibles, con cosas que van a quedar acá. Invirtamos nuestro tiempo en los negocios del Padre. Hagamos tesoros en los cielos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Jesús. Gracias por esta palabra que pusiste en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, a poner esta palabra en práctica, Jesús. Queremos aprender a depender de la guía del Espíritu Santo. Queremos tener vidas despiertas, Señor. Queremos honrarte, queremos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a edificar tu iglesia con amor, con calidad, con calidez, por sobre todas las cosas, Jesús. Que desde afuera se note el amor de Cristo acá adentro, papá. Y por sobre todas las cosas a llevar una vida sobria, una vida ordenada, una vida como a vos te agrada, Jesús. Bendecimos este tiempo y ayúdanos a velar y a orar para no entrar en tentación, Señor Jesús. Amén. Renuévame, Señor.